¿Cómo está, ingeniera, y cómo están, compañeros? Bueno, en esta parte vamos a defender lo que sería nuestro proyecto del semestre, que tiene como título Biopelícula antibacteriana para la curación de heridas. Bueno, nuestro equipo está conformado por Sofía, Cristian, Jerko, Jafet y Fabricio. Y a través de esta presentación demostraremos cómo la ciencia de los polímeros y la ingeniería de tejidos pueden unirse y para resolver las complicaciones más críticas que serían el cuidado clínico. Bueno, como siguiente punto sería ya un poco sobre la introducción. Y para entender un poco, voy a explicarles un poco sobre el origen, que debemos mirar la realidad práctica en una clínica actual, donde las heridas crónicas, tales como las úlceras por presión, las quemaduras severas, representan un daño epidemiológico y un daño económico también bastante caro. Bueno, el método tradicional de este tratamiento son gasas secas, algodón, que presentan severas limitaciones, que también a veces al cicatrizar no curan bien. Y bueno, al retirarlas también se retiran de forma brusca o quedan algunos residuos de esto, causando hemorragias o dolor, retrasando la cicatrización. Bueno, como en este panorama tenemos lo que sería un poco sobre el desafío clínico, lo que actualmente sería el ambiente inerte, el riesgo biológico y la deshidratación celular. Bueno, como dije, los parches convencionales no son tan convenientes en el uso clínico y en el uso, como digamos, para las personas. No son tan fáciles de aceptarlas en el cuerpo. Y para eso necesitamos un biomaterial que sería biocompatible. Como riesgos biológicos tenemos que las heridas también están expuestas y propensas a patógenos, y también la deshidratación celular, que sería la resequedad que causa que la gasa se seque y, bueno, al intercambiarlo o al sacar ya la gasa se queden residuos, como dije. Bueno, para este punto lo que utilizamos es, nuestra respuesta a esto sería un biopolímero a base de lo que sería la gelatina básica, en sí lo que tiene unas propiedades estructurales y una afinidad biológica para la regeneración tisular en el cuerpo. Bueno, desde el punto de vista macromolecular, la gelatina es una proteína natural que es hidrosoluble con un peso molecular variable entre los 15 y los 40.000 gramos mol, obtenido mediante hidrólisis de colágeno mediante la matriz extracelular que puede venir de origen animal. Bueno, como siguiente punto ya tendríamos la limitación, que serían las limitaciones físicas termodinámicas, que serían también. Bueno, sin embargo, en estas limitaciones, el uso de la gelatina pura en ingeniería de tejidos presenta limitaciones físicas. ¿Por qué? Porque pueden ser muy solubles al agua, se pueden secar y ya se pierde lo que sería la estructura. Bueno, en la transición sería que debajo de los 35 grados es perfecto, lo que sería la temperatura corporal, pero cuando ya está en la temperatura corporal es 37 grados, pero la gelatina en sí necesita 35 grados y si sobrepasa eso ya empieza a derretirse. Y bueno, en su estado de secado, una película de gelatina pura es sumamente rígida, fácil y susceptible al agrietamiento debido a las fuertes interacciones que tiene con el cuerpo, como lo tiene nuestro mismo cuerpo que bota químicos. Además que entra en contacto con fluidos corporales, la temperatura y experimenta hinchazón también descontrolado porque la gelatina a veces se deforma y perdiendo su integridad, sus propiedades mecánicas y disolviéndose antes de cumplir lo que sería la terapia. Película es la gelatina, que es un polímero natural derivado del colágeno con un peso molecular alrededor de los 15.000 y 400.000 gramos sobre mol. Para superar la fragilidad o la rigidez que llega a tener este material, hemos añadido glicerina, que es un plastificante. Esta molécula se intercala entre las cadenas de gelatina, aumentando el volumen libre y desplazando su temperatura de transición vítrea por debajo de la temperatura ambiente, otorgándole una flexibilidad para su aplicación clínica o el uso comercial. Para garantizar la estabilidad del apósito, hemos implementado una reticulación química con ácido cítrico, mediante esterilización térmica. Este método es superior al uso de agentes tóxicos ya que asegura la biocompatibilidad del material. La innovación que tenemos en este proyecto radica en la incorporación de aloe vera o miel, que no solo actúa como agente antiinflamatorio, sino que confiere una potente actividad antimicrobiana esencial para prevenir diferentes infecciones. Y así se mantiene un ambiente óptimo para la migración de los fibroblastos. Y como se observa en la tabla, hemos optimizado nuestra formulación, ajustando el solvente, hemos reducido el agua destilada para compensar la adición de 10 ml de nuestro agente bioactivo. Este equilibrio estequiométrico garantiza que la película mantenga sus propiedades químicas y también sus capacidades terapéuticas. Es así que con esto hemos promovido además la economía, que es un proyecto de muy bajo costo, y hemos utilizado precursores locales. Siguiendo con la explicación de nuestro grupo, yo le voy a explicar sobre los materiales y el procedimiento que se siguió para realizar esta biopelícula en base a miel. Bueno, los materiales que utilizamos especialmente para hacer esta biopelícula son la gelatina sin sabor, el agua destilada, la glicerina, miel y una balanza. Siguiendo con el procedimiento que seguimos para poder crear la biopelícula con miel,
que esa fue la opción que escogimos para poder crear este tipo de material, de biomaterial, fue el siguiente procedimiento. Bueno, primeramente pesamos los materiales en una balanza y previamente hidratamos la gelatina. La elaboración de esta biopelícula, en una olla pequeña ponemos todos los materiales y la gelatina que previamente la hidratamos y calentamos a fuego lento a 80 grados Celsius. Luego de eso, tenemos que ir removiendo constantemente por 20 minutos hasta que la mezcla se vuelva espesa y un poco amarillenta por la miel que pusimos anteriormente. Luego lo tenemos que dejar reposando después de calentar la biopelícula y tenemos que vertir la mezcla sobre una superficie plana y la dejamos secar por 24 a 48 horas en un ambiente fresco, cerrado, para que no pueda entrar basura. Lo vertimos en un marco de madera. Al ser un dispositivo médico para heridas profundas, debe fabricarse en cuartos limpios, porque si no se fabrica en cuartos limpios puede llegar a causar que todo infectar si llegamos a ponerlo en una zona infectada. En este caso yo le voy a mostrar cómo quedó la biopelícula. Fueron estas dos, que primeramente hice dos pruebas, plato de plástico, y luego lo puse en un marco, algo plano, para que la biopelícula, que sería esta, es que todo que quede en un estado plano. Bien, continuando con la defensa de nuestro proyecto, pasando a la parte de la validación biomecánica, nosotros, para no utilizar modelos en vivos, esculpimos esta mano de plastilina, como se pueden ver en las diapositivas, con una simulación de herida profunda para validar 3 puntos muy importantes. Uno de ellos es el posicionamiento oclusivo, que gracias a la glicerina el parche es flexible y se adapta a relieves sin generar pliegues rígidos. Además ayuda en el aislamiento de patógenos, ya que esta biopelícula funciona como un escudo físico que sella los bordes contra bacterias externas, protegiendo de posibles infecciones debido a estas bacterias. Y una vez que realizamos el traspaso del modelo teórico al modelo físico en la maqueta, observamos una translucidez en la biopelícula, el cual permite monitorizar con más facilidad el lecho de la herida sin necesidad de retirar el apósito. Continuando con la estructura del producto, el dispositivo, esta biopelícula, interactúa in situ mediante 3 zonas dinámicas. Una de ellas, como podemos ver, es la interfaz externa, el cual es una barrera semipermeable que controla la transpiración y bloquea contaminantes. Y la parte medium, que es el núcleo de almacenamiento, que es la red de gelatina que retiene el plastificante y dosifica los agentes bioactivos. Y la parte inferior, que es la biointerfaz activa, que es la cara que está en contacto con la herida, es el que absorbe el exudado y transforma en hidrogel para un retiro atraumático e indoloro, lo cual es bastante beneficioso para el paciente. Y como observamos, el material va a cumplir con ciertas exigencias clínicas, lo cual con esto voy a dar paso a las conclusiones del proyecto. Y bueno, pasando a la parte de resultados, una vez ya finalizado el proceso de elaboración, se obtuvo una biopelícula homogénea basada en gelatina con características adecuadas para ser utilizadas como un apósito para la curación de heridas. Y gracias a la incorporación de la glicerina, el material presentó una buena flexibilidad y capacidad de adaptación a superficies irregulares, lo cual es importante para cubrir distintas zonas del cuerpo ante quemaduras. Además, se observó una adecuada capacidad de absorción del exudado, permitiendo mantener un ambiente húmedo favorable para el proceso de cicatrización. Y por último, el material desarrollado presenta propiedades biodegradables y biocompatibles, características fundamentales para las aplicaciones biomédicas. Para las propiedades y ventajas antibacterianas, respecto a la funcionalidad del biomaterial, que va a actuar como una barrera física que dificulta la entrada de microorganismos externos y va a contribuir a disminuir el riesgo de infecciones. Asimismo, los componentes bioactivos incorporados van a permitir una liberación gradual de las sustancias de actividad antimicrobiana, y esto va a favorecer el proceso de la regeneración del tejido. Y comparando con las gasas convencionales, este material ofrece varias ventajas, como podemos ver en la tabla. Mantiene un ambiente húmedo adecuado por la cicatrización y evita el retiro traumático del apósito, y al ser biodegradable reduce la generación de residuos contaminantes. Estas características lo convierten en una alternativa muy prometedora para el tratamiento avanzado de las heridas. Acorde al impacto económico y ambiental, es muy importante, ya que la biopelícula fue elaborada utilizando materiales naturales de bajo costo y fácilmente disponibles, lo que favorece su futura implementación en sistemas de salud con recursos limitados. Además, al provenir de recursos renovables y ser biodegradable, disminuye significativamente la generación de residuos plásticos hospitalarios y contribuye a reducir la huella de carbono asociada a los materiales sintéticos tradicionales. Por ello, esta respuesta representa una alternativa sostenible y con potencial de aplicación en hospitales y centros de salud en nuestro país. Y como último punto tenemos las conclusiones. Como conclusiones podemos afirmar que se logró desarrollar exitosamente una biopelícula biodegradable, basada en gelatina con propiedades adecuadas para la curación de heridas. La incorporación de componentes bioactivos permitió mejorar cada una de sus propiedades antimicrobianas y favorecer el proceso de cicatrización. Asimismo, el biomaterial presenta ventajas desde el punto de vista económico y ambiental, que esto se puede demostrar que vamos a poderlo hacerlo fácilmente como tipo para remedios caseros. Y con esto vamos a poder concluir que la presentación de nuestro proyecto demuestra que la ingeniería biomédica puede aportar soluciones tecnológicas sostenibles y de gran impacto en el área de la salud.